Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Llegué a la frontera norte empujado por la necesidad, el hambre y el deseo de una vida mejor. Había escuchado de trabajos en la construcción donde la paga era buena y el trabajo duro. Sin embargo, ni la fama de ese inhóspito lugar, ni las historias de aquellos que cruzaban el límite, me prepararon para lo que me esperaba. El primer día que pisé aquel terreno, el aire estaba lleno de polvo y de un frío que penetraba hasta los huesos. No era el frío natural del clima, sino uno que te recordaba que estabas en un lugar ajeno. Esa tierra había conocido el paso de muchos, de aquellos que buscaban cruzar al otro lado y quienes regresaban con las manos vacías y el espíritu quebrado. Pero también, entre murmullos, se decía que había algo más, algo que la tierra escondía y que pocos habían visto, pero todos temían. Empecé a trabajar con un grupo de hombres rudos, con rostros marcados por el sol y las penurias. Entre ellos había un viejo, don Lupe, que solía sentarse en las sombras durante el descanso y fumaba su pipa con una mirada perdida en el horizonte. Fue él quien me contó una tarde sobre el cambiapieles. Decía que esa criatura había vagado por esos parajes desde tiempos inmemoriales, que era un espíritu maldito que podía tomar cualquier forma, de animal, de humano, cualquier piel que deseara. Lo perseguía un hambre insaciable, un deseo de sangre y carne fresca. Los que habían tenido la desgracia de cruzarse en su camino y sobrevivir, hablaban de cómo cambiaba de forma frente a sus ojos, cómo su piel se retorcía y transformaba en algo grotesco y macabro. Al principio pensé que don Lupe me contaba cuentos para asustar al nuevo, pero había algo en su mirada, un temor genuino que me hizo dudar. Además, no tardé en darme cuenta de que el resto del grupo también evitaba hablar del tema, y que cada vez que se mencionaba al cambiapieles, se santiguaban y miraban nerviosamente a su alrededor. Aunque traté de no prestarles mucha atención, no pude evitar sentir una inquietud creciente en mi interior. Noches después de escuchar la historia, me desperté sobresaltado por un ruido extraño a las afueras de mi choza. Pensé en salir a investigar, pero algo en mi interior me decía que no debía de hacerlo. Con el corazón latiendo con fuerza, escuché unos pasos ligeros que se acercaban y luego una especie de susurro, algo como un lamento que se perdía en la distancia. Al amanecer salí con precaución y encontré unas huellas extrañas en la tierra, como si un animal grande y un humano hubieran caminado juntos. Aquella visión me heló la sangre y por primera vez sentí que las historias del cambiapieles podían ser reales. Recordé las palabras de mi abuela, quien solía decirme que las tierras del norte estaban llenas de espíritus antiguos y criaturas de la noche, y que había que respetar para no caer en sus garras. Nunca le había dado mucha importancia a sus palabras, considerando los cuentos de vieja para asustar a los niños, pero ahora me arrepentía de no haberles prestado más atención. Los días pasaban y cada vez me sentía más intranquilo. Los ruidos nocturnos se volvían más frecuentes y más cercanos. Empecé a notar miradas esquivas entre los trabajadores, cuchicheos y signos de la cruz cada vez que se mencionaba algo fuera de lo común. Una noche, uno de los muchachos más jóvenes, alguien llamado Esteban, desapareció sin dejar rastro. Buscamos en todas partes, pero no encontramos ni una sola pista de su paradero. Lo único que hallamos fue su sombrero, roído y manchado con algo que parecía ser sangre, cerca del límite de la construcción. Don Lupe nos miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «El cambiapieles ya ha empezado a cazar, y no se detendrá hasta que haya saciado su hambre». Me estremecí al pensar que Esteban podía haber sido víctima, y me prometí a mí mismo que no dejaría que esa criatura se llevase a ninguno más de los nuestros. La tensión entre los trabajadores crecía día a día. Las bromas y las risas habían desaparecido, reemplazadas por un silencio sepulcral y miradas temerosas. Nadie quería quedarse solo, y menos aún cuando el sol se ocultaba tras las montañas y la oscuridad se cernía sobre el campamento. Una tarde, al volver del trabajo,
encontré a un grupo reunido alrededor de don Lupe. Estaban contando historias sobre el cambiapieles, de cómo había acechado a sus ancestros y de los rituales que se hacían para protegerse de él. Decía que había formas de mantenerlo alejado, pero que requerían de valentía y determinación. Me acerqué, decidido a aprenderlo todo lo que pudiera saber para enfrentar a esa criatura y ponerle fin a la pesadilla que estaba viviendo. Don Lupe me miró fijamente y asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando mi llegada. Aquella noche, bajo un cielo estrellado y con el viento del norte soplando con fuerza, comenzó a enseñarme los rituales antiguos y los rezos para protegernos del cambiapieles. Todo estaba por cambiar, y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Pasaron semanas y con la guía de don Lupe, me adentré más en los conocimientos ancestrales para protegernos del cambiapieles. Cada noche realizábamos rituales alrededor de un fuego, utilizando hierbas que don Lupe decía que alejaban a la criatura y rezos que invocaban la protección de espíritus antiguos. Sin embargo, la desaparición de Esteban no fue la única. Otros 2 trabajadores se esfumaron sin dejar rastro con las siguientes semanas, y el pánico comenzó a apoderarse de todos. Los rumores decían que el cambiapieles estaba enfurecido por nuestros intentos de protegernos y que estaba cazando con más fiereza que nunca. Una noche, mientras todos dormíamos, un grito desgarrador rompió el silencio. Salté de mi cama y me dirigí hacia el origen del alarido, solo para encontrar la tienda de Jacinto destrozada y en su interior rastros de una lucha violenta. Las huellas que encontré eran más claras que nunca, mitad humanas, mitad de un animal desconocido. Las búsquedas se volvieron más frenéticas, pero no encontramos a Jacinto. La desesperación se apoderó del campamento y muchos hablaron de abandonar la construcción y regresar a sus hogares. Pero yo, junto con don Lupe y algunos otros, decidimos hacerle frente a la criatura. Si el cambiapieles quería guerra, guerra tendría. Armados con todo lo que pudimos encontrar y apoyados por los rituales de don Lupe, esperamos la llegada de la noche. Y no tuvimos que esperar mucho. Apenas cayó la oscuridad, comenzamos a escuchar ruidos provenientes del borde del campamento. Susurros, risas bajas, crujidos. Eran sonidos que no pertenecían a ningún animal o humano conocido. De pronto una sombra se movió entre las tiendas, rápida y escurridiza. Era grande y parecía cambiar de forma con cada paso. La perseguimos, pero se nos escapaba entre las sombras, jugando con nosotros como un depredador con su presa. En un momento se detuvo, y bajo la luz de la luna pude verle claramente. Su piel parecía moverse y retorcerse, como si estuviera viva. Sus ojos brillaban con hambre feroz, y su boca se abría en una sonrisa malévola, mostrando dientes afilados y ensangrentados. Don Lupe, con una determinación que no había visto en él, comenzó a recitar un antiguo rezo, su voz resonando en la quietud de la noche. El cambiapieles parecía afectado, retrocediendo y gruñendo con furia, pero no se fue. En su lugar cargó hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. La batalla que siguió fue feroz y desesperada. Mientras algunos luchábamos cuerpo a cuerpo con la criatura, otros seguían recitando rezos y arrojando hierbas al fuego. La criatura atacó con una ferocidad descomunal, hiriendo a varios, pero también parecía debilitarse con cada rezo y cada golpe que recibía. Fue una lucha por la supervivencia, en la que cada uno de nosotros ponía todo lo que tenía. Todo se decidiría esa noche, y sabíamos que no todos saldríamos vivos de ella. La batalla parecía eterna. El cambiapieles, con su fuerza sobrenatural, nos superaba en cada movimiento. Don Lupe, a pesar de su avanzada edad, luchaba con la valentía de un joven guerrero, guiándonos con sus rezos y utilizando amuletos que había guardado durante años para este enfrentamiento. En un momento crítico, mientras yo estaba en el suelo, el cambiapieles se abalanzó sobre don Lupe. Con una fuerza que no sabía que poseía, logré sujetar a la criatura, pero fue demasiado tarde. Con un rápido movimiento, el cambiapieles hirió gravemente al viejo, quien cayó al suelo, sangrando profusamente. A pesar de su herida, con un esfuerzo titánico, don Lupe logró recitar un último rezo, uno que jamás había compartido con ninguno de nosotros. El aire se llenó de electricidad y un viento frío comenzó a soplar. El cambiapieles gritó de dolor y ante nuestros ojos comenzó a transformarse.
Su piel, antes en constante movimiento, comenzó a desgarrarse y caer en pedazos. Para nuestra sorpresa y horror, de las entrañas de la criatura emergió una figura humana, ensangrentada y temblorosa. Era Jacinto, el mismo que habíamos creído perdido, el mismo por quien habíamos llorado. Estaba vivo, pero su mirada estaba vacía, como si hubiera perdido su alma en el proceso. Nos acercamos con cautela, tratando de entender lo que había sucedido. Jacinto, con voz temblorosa, nos contó cómo, desde la llegada que había tenido al campamento, había sido acechado por la criatura que poco a poco lo había poseído, utilizándolo como su anfitrión para cazar. Las desapariciones y los ataques no habían sido más que sus intentos de resistirse a la posesión, pero había sido inútil. El cambiapieles, una entidad milenaria, había encontrado en él un vehículo perfecto para sus macabras intenciones. Con el último rezo de Don Lupe, el espíritu del cambiapieles había sido expulsado del cuerpo de Jacinto, pero el costo había sido demasiado alto. Don Lupe, el guardián de los secretos y nuestra guía, yacía moribundo a nuestros pies. Nos reunimos alrededor del viejo agradeciendo sus sacrificios y rezando por su descanso eterno. Con su último aliento nos pidió que cuidáramos de Jacinto, que le ayudáramos a encontrar la redención y que nunca olvidáramos las lecciones aprendidas esa noche. Con el amanecer dejamos atrás el campamento, llevando con nosotros los recuerdos de aquellos que habíamos perdido y la esperanza de un futuro sin miedos. Aunque el cambiapieles había sido derrotado, sabíamos que otros peligros acechaban en las sombras, pero armados con el conocimiento y la determinación, estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que viniera.